Bienvenidos a otra clase del profe Oski. Hoy vamos a ver ecuaciones exponenciales y logarítmicas, pero básicas. Bien, el contenido que vamos a ver se ubica en la unidad 1, ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Y vamos a ver lo que es ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. ¿Qué se espera de ustedes en esta clase? Que resuelvan problemas hipotéticos o de la vida real relacionados con ecuaciones algebraicas y trascendentes, considerando el uso pertinente de las TIC. Las actividades que vamos a hacer en esta sesión es operaciones inversas de la potencia, vamos a repasar el surgimiento del logaritmo, vamos a resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas básicas utilizando la definición. Bien, veamos la primera parte. Bien, operaciones inversas de la potencia. De manera individual resuelve cada una de las siguientes ecuaciones y responde lo que se te indica. Y fíjense, aquí tenemos dos ecuaciones. ¿Qué número elevado a la sexta da 64? ¿Y a qué potencia elevo el 4 para que me quede 1024? Ahí vamos con la primera. ¿Alguien sabe qué número se eleva a la sexta para que dé 64? Dos. El 2, así es, porque sería 2 por 2, 4, por otros 2, 8, por otros 2, 16, por otros 2, 32. Ya llevamos ahí 5 veces el 2 y una vez más, 64. Muy bien. ¿Y a qué número elevamos el 4 para obtener 1024? ¿Alguna idea? ¿Qué número elevamos el 4 para obtener 1024? A 5. A la 5, ok, ahí tendríamos que multiplicar 4 veces 4, 4 por 4, 16, por 4, 64, por 4, 100, 256 y por 4, 1024, ok, muy bien. Veamos cómo se resuelve esto. Bien, entonces, así como les comenté, está bien diciendo la pregunta que plantea esta ecuación. Para resolverlo basta con despejar. Esta potencia 6 pasaría como raíz sexta y la raíz sexta de 64 es 2. Lo podemos comprobar con nuestra calculadora. Ahora para la otra ecuación, aquí está, aquí ya abrió la calculadora. Vamos a hacer el cálculo. Entonces ponemos aquí raíz sexta de 64 y vemos que nos queda 2. La operación que utilizamos se le llama radical. Ahora vamos con la ecuación 2. Tenemos 4 a la x igual a 1024, es decir, ¿cuántas veces debe multiplicarse por sí mismo el 4? O sea, eso viene siendo la definición del exponente, las veces que se multiplica por sí mismo la base, para obtener 1024. Y la respuesta es 5. Pero fíjense en la operación que se utilizó para obtener ese 5. ¿Conocen esta operación, chicos? Esta operación se le llama logaritmo. ¿La habían visto alguna vez? El logaritmo. Solo en la Olimpiada, una vez. Ah, en la Olimpiada, ok. Y de casualidad, ¿sabes qué es el logaritmo? No nos dieron teoría, solo nos dieron práctico. Ah, ok. Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, si nosotros lo escribimos en la calculadora, vemos que efectivamente da 5. Es este botón que se utiliza, el logaritmo. También tenemos otro. Ya vamos a platicar de ese botón más adelante. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el radical y el logaritmo? Veamos. Dice, explica cuáles son las operaciones inversas de la potencia, indicando su diferencia. En la operación potencia de un número podemos identificar los siguientes elementos. Fíjense, aquí tenemos 2 a la 5 igual a 32. La base es 2
el exponente es el número 5 y el resultado es 32. Bien, entonces, ¿la base qué es? La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo, es decir, cuántas veces se multiplica el 2. El exponente nos indica cuántas veces se multiplica la base o cuántas veces se repite esta. Entonces aquí nos dice que es el 2 5 veces, 2 por 2 por 2 por 2 por otro 2. Y el resultado pues es lo que se obtiene al efectuar la operación. Si multiplicamos 5 veces el 2, pues nos va a quedar 32. Entonces estos son los elementos que vamos a considerar. Bien, así la operación potencia de un número tiene dos operaciones inversas, el radical y el logaritmo, ya que podemos tener como incógnita la base, así como en esta primera ecuación, o podemos tener como incógnita el exponente. Entonces por eso hay dos operaciones inversas. Dice, con la ayuda de los radicales podemos obtener la base, tal como en la ecuación x a la sexta igual a 64. Pero si queremos determinar el exponente, aplicaríamos la definición del logaritmo, tal como la ecuación 4 a la x igual a la 1024. Y a lo mejor se están preguntando en este momento, ¿cuál es la definición del logaritmo? Bueno, vamos a hablar primero de su surgimiento. ¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas? Vamos a continuar entonces. Bien, lee la siguiente información relacionada con el logaritmo y posteriormente resuelve el ejercicio propuesto. Entonces veamos cómo surge el logaritmo. Bien, alrededor del siglo XVI, el establecimiento de relaciones funcionales fue útil para encontrar métodos menos complejos y tediosos de cálculo, tales como multiplicaciones y divisiones que requerían efectuarse en el comercio, la navegación y la astronomía. En sí, los matemáticos antiguos, pues a ellos les pagaban, los comerciantes les pagaban por sus conocimientos. Esto para que sus productos pudieran llegar al destino que tenían esperado, ya que pues la mayoría del comercio era a través del mar. Por eso es que igual pues si ustedes ven las películas, pues había también barcos piratas que robaban a los barcos, quitaban oro, quitaban plata, todo lo que transportaban. Esa era también una problemática de los comerciantes, pero también con respecto a cómo llegar al destino, también era una problemática que lo pudieron resolver los matemáticos, obviamente patrocinado por estos comerciantes. Dentro de todas estas problemáticas que agobiaban al siglo XVI, estaba la de encontrar el exponente. ¿Y quién se dedicó a eso? Fueron dos personajes matemáticos. En esa época, John Napier y Jobs Burgi propusieron métodos de cálculo a partir de establecer la relación de correspondencia entre números de una sucesión numérica y una sucesión geométrica, como la siguiente que identificó Arquímedes. Arquímedes, estamos hablando del griego, el mismísimo griego. Entonces vemos que aquí tenemos esta sucesión que había identificado Arquímedes. ¿Cómo que sucesión aritmética? Pues la sucesión aritmética es la que se genera cuando vamos sumando un mismo número. Y la geométrica es cuando multiplicamos por un mismo número. Por ejemplo, aquí vamos sumando 1. 1 más 1, 2. Más otro 1, 3. Más otro 1, 4. Más otro 1, 5. Más otro 1, 6. Y así. Y la geométrica es la que se obtiene multiplicando con el mismo número. 2 por 2, 4. Por otros 2, 8. Por otros 2, 16. Por otros 2, 32. Eso viene siendo una sucesión, tanto aritmétrica como geométrica. Bien, entonces, algo vieron estos matemáticos en esta tabla. Algo que no habían visto los demás. ¿Qué fue? Dice, en la antigüedad, a partir de tablas como la anterior, fue posible realizar operaciones complejas de multiplicación, división, radicación y potenciación. O sea, wow, solamente con una tabla así de sencilla como esta, pudieron hacer varias operaciones complejas. Recuerden que en esa época no había calculadoras como la que tenemos ahorita a la mano. Entonces dice, los números de la fila superior se denominaron logaritmos. Es decir, aquí arriba, estos de aquí arriba de la sucesión aritmética, se les llamó logaritmos.
Mientras que a los de abajo, estos de aquí abajo de la sucesión geométrica, ellos le llamaron antilogaritmos. ¿Por qué? Veamos, Neper definió el logaritmo de un número entero como el número de factores que se toman de la razón dada, posteriormente llamada base del logaritmo, para obtener el antilogaritmo. De modo que la tabla 1 puede escribirse de la siguiente manera. Ahí vamos a entender esta definición de Neper. A ver, fíjense. Entonces, es este botón, ahí está. Entonces, arriba, esto le llamamos logaritmos. Y abajo, antilogaritmos. Y fíjense que cómo se expresa cada uno de estos. El 2 se puede ver como 2 a la 1. El 4 se puede ver como 2 a la 2. El 8 como 2 al cubo. El 16 como 2 a la cuarta. El 32 2 a la quinta. Y así, ellos se dieron cuenta de esta, bueno, que se puede expresar de esta forma. Entonces Neper dijo, a ver, el logaritmo de un número entero, como, bueno, lo definió el logaritmo de un número entero como el número de factores que se toman de la razón dada. Es decir, se está refiriendo a este número. Aquí tenemos un factor, 2 factores, 3 factores, 4 factores, 5 factores, 6 factores, 7, que es el que coincide con el de arriba, 8 que coincide con el de arriba, 9 con el que coincide lo de arriba. Entonces, ¿qué es un logaritmo, muchachos? Es el exponente, ¿sí? El logaritmo es el exponente al cual se elevó la base para obtener el resultado que tenemos en esta parte. Eso viene siendo el logaritmo. Le fue una forma elegante de decir cómo encontrar el exponente, pero en vez de llamarle procedimiento para encontrar el exponente, cuando se sabe la base y el resultado, en vez de ponerle ese nombre largo, lo llamaron logaritmo de un número. Entonces vamos a esta otra parte de la definición. Así, en la tercera columna de la tabla 2 se obtiene el siguiente logaritmo y antilogaritmo. 8 es igual a 2 al cubo, eso sí es cierto, 2 al cubo da 8. Entonces, como el logaritmo es el exponente al que se debe elevar la base 2 para tener resultado 8, entonces podemos definirlo así: exponente es igual al logaritmo de 8 con base 2. Este fue el acomodo que ellos propusieron. Entonces, la definición del logaritmo queda de la siguiente manera, la definición formal. Sea A un número base, como podemos ver aquí, diferente de 1 y mayor que 0, o sea que no puede ser 1 y que tiene que ser un número positivo. B, un número real. B hace referencia al resultado, lo que queda después de elevar el exponente. Se dice que el logaritmo de B, o sea, el exponente, ¿sí? El exponente, que aquí dice que definimos como B, se dice que el logaritmo de B, o sea, hace referencia al exponente, es el exponente al que hay que elevar la base A para obtener el resultado B. Y en notación simbólica, de esta forma aparece, y esta fue la definición que propusieron. Prácticamente lo que tenemos que aprendernos en esta actividad, chicos, es el acomodo. Cómo se acomodan estos datos en la definición del logaritmo. Y eso es lo que a veces cuesta un poquito de trabajo. Ya en la siguiente sesión vamos a ver lo que son las propiedades. Pero sí es importante que dominen en esta primera clase la definición del logaritmo. Entonces lo que tenemos que identificar es quién es B, quién es el resultado, quién es la base, quién es el exponente, y escribirlo acomodándolo de esta forma. Primero el exponente, luego un igual, luego el logaritmo, se escribe la base A en el pie del logaritmo y se escribe el resultado dentro del logaritmo. Los logaritmos permitieron simplificar gran cantidad de cálculos en distintos ámbitos de la ciencia, y fueron extendiéndose mediante la generación de tablas de logaritmos de diferente base. Entonces, al ver que este era un método para poder encontrar exponentes cuando no se tenía una calculadora, entonces esto pues hizo que la matemática se desarrollara aún más y de forma más rápida en lo que es el siglo XVI. Por eso tenemos varios matemáticos importantes
en esa época. ¿Alguna duda hasta acá, chicos, con el surgimiento del logaritmo? Bien, vamos a continuar. Vamos a resolver algunas ecuaciones exponenciales y logarítmicas utilizando la definición. Aquí vemos que tenemos, en esta parte, pues vamos a resolver ecuaciones exponenciales. En total son 2 ecuaciones exponenciales que les voy a mostrar de ejemplo para que vean cómo se aplica la definición. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Aquí está. Vamos a resolver primero este ejercicio antes de ver estas ecuaciones. En este ejercicio, aquí está, dice, reescribe las expresiones de la forma a a la n igual a b o la forma n igual al logaritmo de b con base a, o viceversa según corresponda. Una vez tengas el resultado, completa el texto que se te presenta. Entonces vemos aquí tenemos 2 a la 8 igual a 256. Entonces si lo acomodamos como logaritmo, ¿cómo quedaría? Bueno, pues se escribe, dice, primero hay que escribir el exponente, o sea, 8. Igual a logaritmo. Escribimos la base es 2. Y escribimos el resultado, que es 256. Y ahora completamos el texto. El logaritmo de 256 con base 2 es 8. Porque 8 es el exponente al que hay que elevar el 2, para elevar la base 2, para obtener 256. Entonces esta viene siendo la definición y vean cómo es este acomodo. En la siguiente hacemos lo mismo, identificamos el exponente es 5. Entonces 5 es el logaritmo con base 4 del resultado 1024. Entonces el logaritmo de 1024 con base 4 es 5, porque 5 es el exponente al que debe de elevarse el 4 para obtener el 1024. Aquí tenemos otro, 7 a la cuarta igual a 2401. Identificamos el exponente es 4. 4 es el logaritmo de 2401 con base 7. Aquí está. El logaritmo de 2401 con base 7 es 4, porque 4 es el exponente al que se debe de elevar el 7 para obtener los 2401. Ahora, fíjense que aquí lo tenemos al revés. Aquí nos dan la definición del logaritmo. Vamos a encontrar cómo se encuentra el exponente. Entonces identificamos este 2, el resultado de aplicar la operación logaritmo es el exponente. La base la encontramos en el pie del logaritmo. Entonces esto sería 5 al cuadrado. El resultado es lo que vemos que está afectando el logaritmo, lo que va en el paréntesis. Aquí va el 25. Ahí está. Entonces el logaritmo de 25 con base 5 es 2, porque 2 es el exponente al que debo de elevar el número 5 para obtener el número 25. ¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas? Bien, hay otros números que podemos utilizar como base.
¿Qué es lo que vamos a ver con estos dos ejemplos? Aquí está. Bueno, aquí tenemos, aquí debe de ser 10. Una pequeña corrección, aquí debe de ser 10. Entonces, si lo regresamos, aquí sería base 10. El exponente vemos que es 4. Y el resultado es 10.000. Entonces, el logaritmo de 10.000 con base 4 es 10. Ah, no, no con base 4, con base 10. Con base 10 es 4. Porque 4 es el exponente que hay que elevar el número 10 para obtener el 10.000. Ahora fíjense de este número, el número E. El número E, ahorita vamos a practicar de qué es el número E. Vamos a acomodarlo, esto sería E, la base E con exponente 3. Y esto vemos que nos queda 20.0855. Entonces, el logaritmo de 20.0855 con base 3, no, con base E es 3, porque 3 es el exponente que hay que elevar el número E para obtener el 20.0855. Ahí está. Entonces vamos a definir dos logaritmos especiales, aprovechando que tenemos el logaritmo con la base 10 y el logaritmo con base E. Veamos estos dos. ¿Cuáles son estas dos especiales? Dice, los logaritmos con base 10 suelen ser utilizados mayormente en cuestiones prácticas, debido a que 10 es la base de nuestro sistema numérico. ¿Sí? O sea, nuestro sistema numérico es decimal, es decir, que tiene base 10. Entonces, por eso es que este logaritmo es muy utilizado. Dice, se ha convenido en omitir expresar la base en este tipo de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de 100 equivale a logaritmo de 100 con base 10. Entonces, es un acuerdo matemático omitir la base 10, muchachos. Por eso en la calculadora tenemos un botón, aquí lo pueden ver, voy a hacer zoom a la calculadora, ahí está. Por eso tenemos un botón que es logaritmo para cualquier base que sea diferente de 10 y otro botón donde ya es logaritmo con base 10. Y fíjense que aquí en la calculadora pues no tiene abajito el que dice base 10. Entonces es un acuerdo omitirlo. Entonces no es necesario escribir la base 10 cuando es un logaritmo con base 10. Ahí está. Dice, comprueba la anterior, escribieron logaritmo de 100 en la calculadora. ¿Qué número debería de salir? Entonces ponemos aquí, logaritmo de 100, nos queda 2. Y si nosotros escribimos logaritmo de 10, de 100 con base 10, nos queda también 2. Logaritmo natural. Dicen, en astronomía como en otras ciencias, se utiliza una clase especial de logaritmos para efectuar cálculos, denominados logaritmos naturales. Y fíjense cómo se abrevia el logaritmo natural, se utiliza la L y la N. Se abrevia como LN, logaritmo natural. También llamados logaritmos neperianos, debido a que fue John Neper quien los publicó por primera vez. Los logaritmos naturales, LN, tienen como base al número E, es decir, este número que trabajamos en este inciso, donde E es aproximadamente, este E es un número irracional, así como pi, que tiene infinitos decimales, pues también E tiene infinitos decimales y no se puede expresar en forma de fracción. 2.71, 82, 81, etc. Es decir, que el logaritmo de X con base E equivale al logaritmo natural de X.
Veamos un ejemplo. Aquí en el ejercicio tenemos logaritmo, aquí está, vamos a escribirlo, logaritmo de e, ponemos el botón. Tenemos dos formas de escribir el número e. Puede ser con el botón Shift y luego presionando donde se encuentra la e. O puede ser con el botón alfa y presionando la e que está de morado. Entonces son dos maneras. Esto es e a la 1. Y aquí podemos cambiar por una e diferente, e al cuadrado, e al cubo, etc. Entonces aquí tenemos el número e. Ahora escribimos 20. Aquí lo que nos piden, 20.0855. Le damos igual. Y vemos que es aproximadamente 3. Prácticamente es 3. Pero si nosotros utilizamos la definición de ln, que también lo tenemos en la calculadora, o sea, ya se sabe que es una abreviación. Entonces aquí ya lo tenemos en la calculadora, ln, logaritmo natural. Entonces, como nos dice acá, el logaritmo con base e es lo mismo que el logaritmo natural. Entonces puedo escribir logaritmo natural de 20.0855 y vemos que nos queda lo mismo. Ahí está. Entonces de esta manera funciona la abreviación. Si tú lo quieres escribir como logaritmo con base e, lo puedes hacer, pero estás escribiendo de más. O sea, ya hay un acuerdo donde podemos escribirlo como logaritmo natural. Entonces esos son los dos acuerdos matemáticos importantes. Logaritmo con base 10, se omite el 10. Logaritmo con base e, no se omite la e, sino que en vez de escribir logaritmo con base e, se escribe logaritmo natural. Bien, para saber más del número e, yo les recomiendo que vean este video. Este es del canal Derivando. Este es un libro de gramática. A ver, voy a poner mi otra cuenta que no tiene comerciales. Ya está bien, el número pi. Aquí está. Entonces, vamos a ver este video para entender qué es el número e. Se lleva toda la gloria, mientras que otros números tan importantes como él se quedan arrinconados sin que nadie ponga su cara en una camiseta. Hoy quiero hablaros del número e. Vamos a ver cómo va esto. ¿Qué tiene pi que no tenga e? Pi tiene infinitos decimales, diréis. E también. Ya, pero los infinitos decimales de pi no siguen ningún patrón. Eso le hace un número misterioso e interesante. Vale, pues los de e tampoco siguen ningún patrón. Pi es irracional. E también. Pi es trascendente. E también. Pi se escribe con una letra en vez de con un número. ¿Qué me estás contando? ¿E se define muy fácilmente? No. Lo cierto es que pi se define que da gloria verlo. Escucha, pi es la razón entre la longitud de cualquier circunferencia y su diámetro. Eso es fácil de entender por todo el mundo y eso, claro, es muy buen marketing. ¿Tendrá el número e algo con lo que luchar? Vamos a verlo. Lo primero que debemos decir sobre e es que es la base de los logaritmos neperianos, que son una cosa muy útil en cálculo y también sirven para dar conversación. Te hacen parecer inteligente. Soy un gran admirador de los logaritmos neperianos. Tengo en casa una hermosa colección. Pero ¿cómo se encontró e? ¿Quién fue el primero en hablar de este número y por qué? Resulta que Jacob Bernoulli, que era un matemático y científico, estaba estudiando el problema de invertir dinero y ver cómo le resultaba más ventajoso, si cobrar los intereses una vez al año o en más veces. Y se dio cuenta de lo siguiente. Supón que tienes 1 euro invertido y te dan un interés del 100% anual. Eso no te lo da ni el banco del Monopoly. Bueno, pues al cabo de un año tu dinero se ha doblado. Ya tienes 2 euros. La fórmula para esto es 1 más 1. Vale, pero ¿y si en vez de cobrar los intereses una vez al año le dices al del banco que te los pague en 2 veces, reduciendo el interés a la mitad, claro? A los 6 meses tu dinero ha aumentado un 50%. Ya tienes 1,5 euros. Y a los otros 6 meses ese 1,5 euros aumenta en otra mitad. Ya tienes 1,5 euros más 0,75, 2,25. Esto es mejor, ¿no? La fórmula es esta vez 1 más 1,5 por 1 más 1,5. Vamos a ponernos en que los del banco no lo pillan y tú les dices que en lugar de en 2 veces vamos a hacer lo mismo, pero en 3 veces.
meses. A los 4 meses te dan 1/3. Pasan otros 4 meses y eso se aumenta en otro tercio. Y pasan los últimos 4 meses del año y eso se aumenta en otro tercio. La fórmula es 1 más 1/3 por 1 más 1/3 por 1 más 1/3. O sea, 2,37 euros. Y esto sigue creciendo. Así que decides lanzarte a tope. Si cada vez hacemos plazos más cortos, dividiendo ese interés, cada vez conseguiremos más dinero, podemos llegar a tener dinero infinito. ¿Se darán cuenta los del banco? La fórmula general, haciendo n partes del año y dividiendo el interés en n partes, es 1 más 1 partido por n elevado a n. Para saber qué pasa si n va al infinito, hacemos lo que se llama el límite. Y malas noticias, ese dinero no crece hasta infinito, crece solo hasta 2,71828. Exactamente. Muy flipante, ¿verdad? Pero es que resulta que el número está en muchísimas partes de las matemáticas. Se le han dado 1000 definiciones. Mira, si haces 1 partido por 0 factorial, más 1 partido por 1 factorial, más 1 partido por 2 factorial, más 1 partido por 3 factorial, más hasta infinito, el resultado es que es la base de la función exponencial y describe muchos fenómenos eléctricos, electrónicos, biológicos, mecánicos, químicos. Y el número también está en la naturaleza. Controla el ritmo de desintegración de los átomos, que entre otras cosas se usa para datar acontecimientos usando el método del carbono 14 o para determinar el tiempo que hace que alguien ha muerto. Así que cuando veas a los polis de la serie, es decir, tiempo estimado desde el fallecimiento, 2 semanas, 7 horas, 1 minuto y 8 segundos. Acuérdate de que el número está detrás. Y por cierto que el número y el número pi son muy amigos, pero eso es otra historia. ¿Sabes qué relación tienen el número pi con el... Ahí está. Entonces, esa viene siendo la historia del número Prácticamente un matemático en su codicia fue que dio con este número y fue que se conoció. Entonces, este número es el número de Euler o de Euler. Y se utiliza, vieron ustedes pues que hay bastante aplicación en la matemática detrás de este pues descubrimiento codicioso. Bien, ahora sí, veamos cómo se aplica la definición para resolver ecuaciones exponenciales. Les había presentado aquí en las diapositivas. ¿Dónde quedó? Mi mouse está fallando. A ver. Está fallando mi mouse, a ver. Ahí está. Bien, entonces les había comentado aquí en las diapositivas que teníamos 12 ecuaciones para resolver. Vamos a resolver estas 12 ecuaciones pues aplicando la definición del logaritmo. Esta es la primera ecuación. Fíjense, tenemos 3 a la x igual a 81. Identificamos la base es 3, el exponente es x, el resultado es 81. Aplicamos la definición exponente x igual al logaritmo de 81, el resultado, con base 3. Lo escribimos en nuestra calculadora. Aquí está, escribimos la base 3, el resultado 81 y nos queda 4. Ahí está. Ese es el resultado de esta ecuación, x igual a 4. Es decir, que 4 es el exponente al que debe elevarse el 3 para obtener el 81. Siguiente, inciso B. Aquí tenemos 4 a la x igual a la 2. Reconocemos la base es 4, el exponente es x, el resultado es 2. Aplicamos la definición acomodando exponente igual al logaritmo de resultado 2 con base 4. Y eso nos queda 1 medio. Vamos a comprobar. Base 4, resultado 2, nos queda efectivamente 1 medio. Es decir que 1 medio es el exponente al que debe elevarse la base 4 para obtener el resultado 2. Inciso C, tenemos 2 a la x igual a la 512. Y se hace lo mismo. La base es 2, exponente x.
resultado 512. Escribimos la definición. Ahí está. Y acomodamos exponente x logaritmo de resultado 512 base 2 y nos queda x igual a 9. Podemos comprobar. Entonces ponemos la base, resultado 512, ahí está, nos queda 9. Bien, nos quedan ahí 9 ejercicios. Les recomiendo que le pongan pausa en esta parte del video y que intenten los otros 9 ejercicios que quedan, para luego ver la retroalimentación. ¿Sí? ¿Cómo lo pongo en mi calculadora si la opción de logaritmo no me aparece así? Simplemente me aparece la palabra log. Muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. A veces la calculadora, esta es una calculadora avanzada. Entonces, en la calculadora hay este botón, en las antiguas, lo que es el modelo 82 de Casio, solamente aparece el botón de logaritmo con base 10. Entonces, ¿cómo obtener este mismo resultado 9 utilizando este botón? Bueno, pues esa propiedad se le llama cambio de base. ¿Y cómo funciona el cambio de base? Para que puedas calcular utilizando cambio de base, debes de escribir logaritmo de 512, o sea, logaritmo del resultado, y dividirlo entre el logaritmo de la base. Es decir, va a ser logaritmo de 512 entre logaritmo de 2. Ahí está, y nos queda 9. Esa viene siendo la alternativa. Logaritmo del resultado entre logaritmo de la base. Bien, pongan pausa al video. Intenten los ejercicios para luego ver la retro. Continuamos con la retro. Aquí tenemos el inciso D. En este caso tenemos una fracción, pero sigue siendo un número positivo. Entonces 1 medio a la x y nos quedó 1 sobre 64. Entonces la base es 1 medio. El exponente es x, el resultado es 1 sobre 64. Si aplicamos la definición, nos va a quedar exponente igual al logaritmo de resultado 1 sobre 64 con base 1 medio. Si lo calculamos, vamos a hacerlo con el cambio de base. Sería el logaritmo del resultado entre logaritmo de la base. Y ven, nos queda 6. Que va a ser lo mismo que si lo hubiéramos hecho con el botón donde podemos escribir la base que nosotros necesitemos. Inciso E. Tenemos 3 cuartos a la x igual a 243 sobre 1024. Base 3 cuartos, exponente x, resultado 243 sobre 1024. De acuerdo con la definición, al acomodarlo sería exponente, base, resultado y nos queda 5. Para la f nos va a quedar 1 medio luego de acomodarlo. Para la g, aquí hablamos de base 10, entonces base es 10, exponente x, resultado 100. Al acomodarlo, fíjense, exponente igual al logaritmo de resultado que es 100, pero como es 10 la base, ya no es necesario escribirlo. O sea, lo dejamos como logaritmo nada más. Ahora, si lo escribiste, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada, solamente ten en cuenta que lo puedes omitir. Y vemos que nos queda 2. Podemos comprobar. Logaritmo de 100 es 2. Siguiente, aquí tenemos logaritmo igual con base 10. Al acomodarlo vemos que se omitió la base 10 y se colocó el resultado 1000. Aquí vemos que el exponente, para elevar el exponente al cual se debe elevar la base 10 para obtener 1000 es 3. Bien, para el inciso I,
Vemos también que como la base es 10 se puede omitir y en este caso pues el exponente es 6, al cual se debe elevar la base 10 para obtener el 1.000.000. Bien, siguiente ejercicio, aquí tenemos el ejercicio J, tenemos una ecuación exponencial, tenemos e a la x igual a 7.3891. Entonces aplicamos también la definición, pero tomando en cuenta que en vez de escribir logaritmo con base e, podemos escribir la alternativa que es logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de 7.3891. Esto vamos a ver qué nos queda. Ya está, logaritmo de 7.3891 es prácticamente 2. Si lo hubiéramos escrito con la base e en la calculadora, igual es prácticamente 2. Si lo escribimos como cambio de base, sería logaritmo de 7.3891 entre logaritmo de e. Vemos que también nos queda prácticamente 2. Entonces, de las tres maneras que podemos calcularlo, vaya en la calculadora, en todas nos queda prácticamente 2. Entonces es mejor utilizar la abreviación logaritmo natural en vez de logaritmo con base e. Siguiente ejercicio, hacemos lo mismo. Fíjense que aquí utilizamos logaritmo natural. En este caso nos quedó prácticamente 5. Y en la L vemos que nos queda prácticamente 7. ¿Alguna duda hasta acá, chicos y chicas, con este ejercicio? No. No, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a resolver unas ecuaciones logarítmicas. Tenemos aquí 12 ecuaciones logarítmicas. Aquí también hay que aplicar la definición, pero lo vamos a aplicar a la inversa. Vamos a identificar quién es el exponente, quién es la base, quién es el resultado en esa expresión logarítmica. Lo vamos a acomodar como en la parte izquierda de la definición, la que es a a la n igual a b, para poder obtener el resultado, para poder encontrar la incógnita. Sugiero que le pongan pausa al video en esta parte, que lo intenten por su cuenta y luego comprueban sus resultados con la retroalimentación. Vamos con la retroalimentación. Bien, aquí tenemos el primer ejercicio. Vamos a identificar sus elementos. El 4, este lugar pertenece a la base. Este lugar pertenece al resultado. Y este número sabemos que es el exponente. Ahí está. Entonces, una vez que identificamos a cuál elemento corresponde cada uno de esos números, cada uno de esos términos, ya podemos aplicar la definición. La definición es a a la n igual a b. A viene siendo 4, es decir, la base es 4, el exponente es 2 y el resultado es x. 4 al cuadrado, 16. Y ya está, ya lo resolvimos. Siguiente inciso. En este caso desconocemos la base es x. El resultado es 16. Y vemos que el exponente es 8. Entonces acomodamos base, exponente, resultado. Y vemos que nos queda una ecuación que se resuelve con radicales. Y nos va a quedar aquí, de hecho aquí le faltó más menos. ¿Sí? Porque es una potencia par, entonces debe ser más menos raíz octava de 16. Es decir, nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de 2. Pero como la base del logaritmo, como la base nos dice la definición, no puede ser negativa, entonces se rechaza la opción negativa. Ahí está. Y así es como nos quedaría.
Pero menos raíz de 2 sí cumple esta ecuación, más no cumple la ecuación original, ¿ok? Eso hay que aclararlo. Si es cierto que aquí el menos raíz de 2 cumpliría esta ecuación, pero no es esta ecuación que estamos resolviendo. Estamos resolviendo esta ecuación y en esa ecuación no cumple la expresión. Si nosotros hacemos la solución, no lo va a cumplir. Entonces es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿ok? Por eso es que se rechazó la opción negativa. Vamos con el inciso C. Inciso C, tenemos logaritmo de x con base 5 igual a 3. Vemos que la base es 5. Aquí tengo que corregir. Es base 5. El exponente, en este caso el exponente es 3. Y la base es x. Entonces si la acomodamos nos queda 5 al cubo igual a x, es decir, 125. Siguiente, tenemos la base que es 2/5, el exponente que es 3, el resultado que es x. Acomodamos base, exponente igual a resultado. Realizamos esta operación, les voy a mostrar cómo. Podemos escribir en la calculadora 2 entre 5 y lo elevamos a la 3, ahí está, 8 sobre 125. Siguiente, aquí tenemos otro igual en forma de fracción. De forma similar se resuelve y nos queda 64 sobre 729. Para la f, en este caso pues identificamos base, identificamos exponente, identificamos resultado, pero no hay que aplicar la definición porque este es un número. Lo podemos escribir en la calculadora y lo podemos obtener. Entonces no hay que despejar en esta parte. O sea, nos queda menos 1/5. Entonces si nosotros aplicamos la definición, pues vamos a obtener ahí una ecuación exponencial. Esto ya sería como que el despeje de esa ecuación exponencial. Bien, aquí vemos que tenemos logaritmo nada más, entonces debemos de pensar inmediatamente que tiene base 10. Entonces la base es 10 cuando no está escrita, el exponente es 3, el resultado es x. Entonces al acomodarlo nos queda 10 al cubo igual a x, es decir, 1000 viene siendo el resultado. Ejercicio H igual, vemos que solo es logaritmo, entonces la base es 10, el exponente es 1 y el resultado es x. Al acomodarlo me queda que el resultado es 10. Para la I, la base igual, vean que es base 10, el exponente es un medio y el resultado es x. Al acomodarlo pues me queda raíz de 10. Ya que es 10 al 1 medio y ya vimos que las fracciones, bueno, las potencias fraccionarias abrevian radicales. Ejercicio J, aquí tenemos el logaritmo natural de x. Entonces, como es logaritmo natural, quiere decir que su base es la letra e, el número de Euler. Entonces aquí tenemos a es igual al número e. El exponente es 3, el resultado es x y al acumularlo me queda e al cubo igual a la x. Podemos obtener e al cubo. Lo podemos hacer así, ponemos alfa e y luego le ponemos al cubo. Ahí está. 20.0855. O podemos utilizar el botón que está con el logaritmo natural. Nos va a quedar lo mismo. Bien, siguiente inciso, aquí tenemos logaritmo natural de x es igual a 8, entonces la base es e, el exponente es 8, el resultado es x. Al acomodarlo me queda e a la 8 igual a x. Prefiero dejarlo como e a la 8 porque e a la 8 pues solamente son dos símbolos, el símbolo e y el símbolo 8. Porque si yo escribo e a la 8... fíjense que me queda 2098.9579, bueno, 9580 aproximadamente. Entonces es mejor dejarlo como e a la 8 que dejarlo con este número. Escribimos menos.
Y para la L tenemos e a la 2/3, es lo que nos queda. Fíjense, base e, exponente, aquí está mal, aquí debe ser exponente 3, resultado x. Entonces al acomodarlo me queda e a la 2/3 igual a x, y esa ya vendría siendo la respuesta. ¿Alguna duda con estas ecuaciones logarítmicas, chicos y chicas? Bien, vamos a continuar. En resumen, ¿qué fue lo que vimos en esta sesión? Pues vimos cuáles son las operaciones inversas de la potencia. ¿Cuáles son estas operaciones inversas, chicos y chicas? ¿Alguien que nos pueda comentar? ¿Cuáles fueron estas dos operaciones inversas? Bueno, pues fueron el radical y el logaritmo. El radical, recordemos que es para poder obtener la base. Si queremos encontrar la base en algo que fue elevado, pues utilizamos los radicales, las raíces. Ahora, si nosotros queremos encontrar el exponente porque ya sabemos qué número elevamos, entonces vamos a necesitar la operación del logaritmo. ¿Cómo se define el logaritmo? Pues el logaritmo, de acuerdo con Jan Nepper, es el exponente que corresponde a una base dada y a un resultado dado. Aquí está. Si a a la n es igual a b y conocemos la a y conocemos la b, es decir, la base y el exponente, que la base y el resultado, entonces el exponente va a ser igual a la operación del logaritmo del resultado con la base a. Esa fue la definición que dieron. Bien, eso ha sido todo por esta clase. Muchas gracias por prestar atención. Espero que les haya servido. De ser así, suscríbete y regálame un like. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Bye.